Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Por favor, pasen a la práctica. ¿Ya? Por favor. Buenos días. Práctica, por favor. Pasen a la práctica.
En 2 minutos comenzamos, por favor, vengan a la práctica. Bueno, chicos, comenzamos, ¿ya? Este, disculparán la bulla, pero alguien se puso a construir aquí como en todas las casas. Escriban, por favor, para saber si es que me logran escuchar o se me escucha bien. Buenos días, cielo, gracias. ¿Qué tal? Hoy día nos toca hacer Edad Media, ¿ya? Gracias. Así que vamos a hacer un Word, que como ustedes saben, luego lo cuelgo en el grupo, y de ahí pasamos a las preguntas, ¿no? Que también ya han sido colocadas en el grupo previamente. Por favor, confírmeme, porque creo que la semana pasada me olvidé ponerlo.
o lo puse mal, no sé, confirmen que esté en el grupo. Las preguntas, a eso me refiero. Es sobre Edad Media. Edad Media. Espero que esté. ¿Sí? Gracias, cielo. Entonces comencemos. Comencemos. De este tema, que es Edad Media, ha venido bastantes preguntas de examen de admisión. Bastantes, ¿ya? Bastantes. Entonces, comenzamos así, ¿no? Déjame cambiar aquí que nunca me gusta el calibrí. Entonces tenemos la Edad Media. Edad Media. Ustedes recordarán que la Edad Media es la segunda edad de la historia universal. ¿Mm? Segunda edad de la historia universal, la historia. Y recuerda otra cosa, según la clasificación tradicional. Según la clasificación tradicional, ¿no? La colocada por Keller. Es la Edad Media. También le llaman la Edad Oscura. ¿Por qué le llamaban así? Porque recuerda que, según la historia tradicional, la historia tenía como fuente principal los documentos escritos. Entonces, como en la Edad Media no hubo mucha escritura, ¿ya? No hubo mucha escritura, decían, uy, esta es una edad oscura, decían ellos. Por eso le llamaban también la edad oscura. Tiene que ver con esa fijación que tenían los historiadores del siglo XVIII y XIX, porque todo hecho debía ser demostrable a través de documentos, ¿no? La documentación, cosa que se ha superado, obviamente. El documento es importante, pero también hay otras fuentes. ¿No? Es así. Entonces, vamos por ahí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Que en este periodo se desarrolló y llegó a su apogeo el feudalismo. Tenemos el modo de producción feudal. El modo de producción feudal. Y esto es según el marxismo. Según el marxismo. Que le da una explicación distinta a la historia, ¿no? Más totalizadora, más en el aspecto económico, político, social, cultural, y cómo todo va influenciado por lo económico. Aunque no solamente en lo económico, ¿ah? Muchos acusan al marxismo de ser muy economicista, mucho la economía, mucho la economía, mucho la economía, no. Hasta el propio Marx y el propio Engels decían, no, tenemos a la economía como base, pero no es solamente la economía, no, no es solamente eso, hay cartas que ellos escriben, pero del marxismo pasa mucho de lo que sucedió con muchas teorías en la historia. La gente no la lee, es más, ni los marxistas mismos lo han leído completo, no lo han leído completo. Entonces solamente se dejan llevar como hoy día nos dejamos llevar por memes, ¿no? Y cuando lo leen, muchos no lo entienden. Seamos sinceros, hay que tener un conocimiento eh, interesante e importante de historia, de saber ubicar en qué momento lo escribieron, no solamente creer todo lo que dijeron como si fuera atemporal. Pero bueno, eso no es el tema. Entonces, modo de producción feudal, es lo que vamos a encontrar. Por eso que algunos dicen que ese es el feudalismo en este periodo. ¿Mm? Es Edad Media. Como tú sabes, como tú recordarás, la Edad Media se inició. San Marco preguntó una serie, ha hecho una serie de preguntas muy variadas sobre Edad Media. Por eso que estoy tomando el tiempo de hacer un resumen un tanto detallado. Porque ha hecho preguntas desde teoría hasta datos. Entonces hay que estar un poco preparados. Con la caída de Roma, Occidente,
es en el 476, siglo V, hasta toma de Constantinopla, que es el Imperio Bizantino, hasta el año 1453, ¿no? Siglo XV. Esa de hasta cuándo tiene que ver con la división tradicional, ¿ya? Tiene que ver con la división tradicional, ese hasta cuándo. Entonces, pues no te confundas, hago esto, lo corto y lo pego, para que esté más ordenado. ¿Mm? Ahí lo tienes. ¿Viste por qué me sale así? ¿Ya? Ahí seguimos. ¿Mm? Esa es la Edad Media. Ahora, la división que se realiza en la Edad Media y que nos piden a nosotros es esta, ¿no? Porque hay varias, ¿ah? La división. La primera es temprana Edad Media. Temprana Edad Media. Esa es la primera. La temprana Edad Media. ¿Mm? Esa es la primera. Temprana Edad Media. Desde los siglos hasta el siglo IX. Del siglo V al siglo IX. Esa es la temprana Edad Media. ¿Está claro? Del siglo V al siglo IX. ¿Qué encontramos en la temprana Edad Media que han preguntado tanto también? Bueno, lo primero, vamos a verlo de esta manera. Occidente. Vamos a ver primero con Occidente. ¿Qué encontramos en Occidente? La formación de los reinos bárbaros. Formación de los reinos bárbaros. Eso encontramos. Aquí vamos a ver cómo se van configurando los reinos bárbaros sobre los territorios que antes le habían pertenecido a Roma. Eso es lo primero. Lo que debemos encontrar es esa famosa alianza Estado-Iglesia. La alianza que hay entre el Estado, los reyes bárbaros, y la Iglesia católica. En este caso, el rey Clodoveo, que es el primero, el rey de los francos, ¿no? La formación de los reinos bárbaros, ¿m? Alianza Estado-Iglesia, Iglesia, inicialmente con el reino franco, el reino de los francos, Clodoveo, no te olvides, el rey Clodoveo, o Clovis. Sí, solamente Occidente, ¿eh? Solo Occidente, ¿eh? Solo Occidente. La formación de los reinos bárbaros, la alianza Estado-Iglesia. ¿Qué más nos ha pedido en ese periodo? El desarrollo del feudalismo. En este periodo se desarrolla el feudalismo, eso no lo olvides, ¿ah? Eso lo voy a poner aquí. Eso lo voy a poner aquí. Aquí lo voy a poner. El feudalismo. ¿Ya? Ahí está. Eso es lo que nos piden en la temprana Edad Media, ¿no? Y también, cuando vemos esto, nos piden el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio. Eso también nos piden. Saber sobre el Imperio Carolingio. ¿Mm? Aquí que tenemos en este Imperio Carolingio. Bueno, aquí lo que tenemos es la consolidación, alianza, Estado-Iglesia. Y además tenemos en este periodo, aparte de la consolidación, la alianza, Estado-Iglesia, ese deseo de retorno, ese deseo de fijarnos en lo que era lo antiguo, ese deseo de retornar lo antiguo, en este caso el Imperio Romano. ¿Mm?
el deseo de retornar al Imperio Romano. Que siempre cuando estamos en periodo de crisis, ¿no? Nos fijamos en el pasado. ¿No? El ser humano, es curioso, el ser humano siempre dice, ¿para qué sirve la historia? Pero a cada rato está fijándose en la historia. En cada momento. Y cuando tenemos problemas nos fijamos en el pasado, siempre. Y tenemos una forma de ver ese pasado, ¿no? Idealizado. Uy, ustedes se acordarán, cuando vino esto de la cuarentena, idealizábamos el pasado cuando no había cuarentena. Lo idealizábamos. No, que antes era bonito, antes nos podíamos reunir, antes era esto, antes podíamos hacer esto. Y nos comenzamos a hablar del antes de todo lo que podíamos hacer, de todo lo que podíamos hacer. Es más, decíamos cómo no lo supimos aprovechar, cómo no lo supimos aprovechar. Porque hay una cosa, lo estás idealizando. Es cierto, hay cosas que pudimos aprovechar, pero lo estabas idealizando. Porque también habían cosas que te reventaban, hay cosas que te molestaban, cosas que no te gustaba de ese pasado. De salir, de estar en la calle, de no sé, gastabas más, bueno, eh, el tráfico, la bulla, ¿no? El acoso en todos los sentidos, todo eso te molestaba. Por ahí alguna verdad, no, a mí no, yo no estoy hablando de casos aislados, estoy hablando de general, en general. Entonces, cuando uno ve el pasado, tiende a idealizarlo, más cuando estás en periodo de crisis. ¿Cómo le ha pasado al Perú con este periodo de crisis que aún seguimos viviendo? Y vemos al pasado y lo idealizamos. Mucha gente ante la crisis idealiza un pasado muy reciente, que es el pasado, pues los 90. Y lo idealizo, y claro, ¿cómo no va a ser ese pasado idealizado si antes de ese pasado, el de los 90, que es el 80, era lo peor que hemos vivido en varias décadas? Entonces, ante algo peor, algo mucho mejor, que eso que era peor, lo idealizas. Viene un momento en el cual hay crisis de corrupción, entonces la corrupción, ¡guau!, idealiza el pasado. Eso es lo que pasa. Y la gente pregunta, ¿para qué sirve la historia? Para que entiendas y no idealices, pues, para que entiendas. La historia no es solamente dato y fecha. Y eso es lo que te piensa, hermano. Ahora comprendes también por qué vuelves con tu ex. Porque idealizas el pasado. Y no te acuerdas porque terminaron. Eso es lo que pasa. Y no te una broma. Eso es lo que pasa con muchas personas. Por eso que retornan con sus exparejas. Porque idealizan. Conversan un día, se sienten bien. Y dicen, ¡ay, qué bonito! Ahora sí nos podemos entender. No, es que siempre conversaban bien. Solo es que antes había el sentimiento de que ya esa relación no iba y que estabas presa en esa relación. Por eso que ese conversar bien no lo disfrutabas. Porque tenías claro que esa relación no iba. Ahora que ya no está la relación y has vuelto a conversar bien, estás confundiendo. ¿Por qué? Porque tal vez te sientes solo, te sientes sola, te sientes perdido, te sientes perdida, y por lo tanto esa conversación bien te hace recordar que alguna vez tuviste una relación. E idealizas, pero no recuerdas todo lo que esa relación conllevó y por qué fue que saliste de esa relación. Y retornas. Quiero retornar a los incas, quiero retornar al antiguo imperio romano, el deseo de retorno. La historia te dio hasta con psicología. Al imperio romano de Oriente, Occidente. Por eso que Carlomagno lo coronan como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pues, ¿ya? El deseo de retorno al Imperio Romano de Occidente. Ujú. Es eso. ¿Qué nos han preguntado sobre el Imperio Carolingio? Bueno, del Imperio Carolingio nos han preguntado acerca de su administración. Ya tampoco lo voy a colocar acá, porque si no, olvídate, nos echamos no sé cuántas hojas. Nos han colocado sobre su administración, sobre los Mishi Dominici, sobre qué es un duque y qué es un ducado, provincias que abarcan marcas y condados, qué es una marca, han preguntado, marcas son las provincias fronterizas. No han preguntado qué es un condado es la provincia que está al interior. Han preguntado sobre eso en examen de admisión. ¿Qué más han preguntado sobre Carlomagno? Han preguntado sobre educación. Recuerda en la educación que el que organiza la educación se llamó Alcuino de York. Recuerda que lo dividió en tres escuelas. La escuela palatina, que es la escuela para los nobles y que tenía como función formar a los futuros administradores. La escuela conventual, que es la escuela para el pueblo.
y que tenía como función la escuela conventual para los sacerdotes, y que tenía como función formar a los futuros sacerdotes, que no solamente llevarían la palabra de Dios, sino que también cumplirían con esta alianza Estado-Iglesia. O sea, desde las escuelas parroquiales, que es la escuela para el pueblo y que tiene como objetivo ideologizar, le metería en la cabeza a los niños dos cosas: la palabra de Dios y el temor a Dios. Es algo que también deben tener claro. El temor a Dios, el temor a Dios, ¿ya? Es algo que es muy antiguo debido a la forma de religiones antiguas donde se le temía a los dioses para que de esta manera la obediencia en un momento tan primario de la civilización fuera dable. Por eso se hablaba de temor a los dioses, temor a los dioses, temor a los dioses, porque la primera forma de sometimiento del pueblo es a través del temor, el temor a Dios o el temor antes a los dioses, ¿ya? Y en la época de Carlomagno se mantiene ese temor a Dios para que al temerle a un ser tan poderoso como Dios, se le tema a sus representantes en la tierra, que es la iglesia. O sea, profesor, quiero entender, ¿Dios quiere que nos tema, que le tengamos miedo? No, no, no. Es la iglesia en un momento determinado, bajo una respuesta política que genere ese temor a Dios, para que de esa manera asegurarse la obediencia del pueblo. Pero, profe, siempre la iglesia, todas las iglesias lo han hecho, todas las religiones lo han hecho. Lean. Profe, ¿y el budismo? Eso no es religión. ¿Eh? Entonces, esa es una forma, una herramienta, un aparato de control. Entonces yo le meto en la cabeza al niño: Dios, 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 tenle miedo, tenle miedo, tenle miedo, Dios, 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 tenle miedo, tenle miedo, tenle miedo. ¿Quién habla con Dios? Yo. Por lo tanto, tenme miedo a mí. Entonces, y ahí cerré eso. Y una vez que ya tengo claro eso, le digo: y ese Dios que te creó y al cual le tienes miedo, dice que obedezcas a Carlomagno. Y como yo ya le tengo miedo a ese Dios, debo obedecer a Carlomagno. Entonces ahí cierro la alianza Estado-Iglesia. ¿Por qué? Esa es la función de la iglesia. Por eso que la escuela conventual formaba sacerdotes que tenían entre muchos objetivos y que luego lo llevaban a cabo en la escuela parroquial, que es la escuela para el pueblo, donde no se educaba al pueblo, se le ideologizaba. ¿Está claro? Se le ideologizaba. Esa es la idea. ¿Ya? De eso han preguntado. Y sobre el Tratado de Verdún, que tiene que ver con, ya no con Carlomagno, porque cuando se firma el Tratado de Verdún, ya Carlomagno estaba muerto, y tenía varios años, varias décadas muerto, y es la división del imperio entre los nietos de Carlomagno. ¿Y qué genera esta división? Bueno, genera crisis política, genera inestabilidad política, genera debilitamiento político, la pelea entre los nietos de Carlomagno, y esta crisis política, este debilitamiento político es aprovechado por pueblos del norte que ya venían atacando Europa, pero que no hacían muchos estragos, muchos problemas cuando el imperio carolingio era fuerte y podía contenerlos. Pero cuando el imperio carolingio ya no lo fue, en la época de los nietos de Carlomagno, ahí vino el problema. Y es por eso que los pueblos del norte, o los nórdicos, o los vikingos, hicieron estragos. Y ahí vamos a ver el desarrollo apogeo del feudalismo, pero todavía no llegamos ahí. Eso nos pide en Occidente. En Oriente, voy a ponerlo más abajito. En Oriente, también nos han pedido varias cosas, ¿ah? Bien, voy a ver si quieren, tienen alguna pregunta o algo. Voy a salir, voy a regresar a sala. ¿Dónde está mi mouse? Acá está mi mouse. ¿Pregunta algo? Justo Cielo me preguntó qué es el budismo. Ahí está Cielo. El budismo
El budismo es, ¿cómo se llama? El budismo es una filosofía, no es una religión. ¿Ya? Buda no es Dios. Buda no es un Dios, cielo. Ah, bien, profe, postdata, estamos a un mes, a un mes del bicentenario. Sí, yo estamos a un mes del bicentenario. Mira qué bonito. Mm, mm, mm. Algunos dirán, profe, estamos a un mes del bicentenario y no hemos avanzado. Depende qué tiempo, qué tipo de tiempo vean. Todo tiempo pasado fue mejor. Sí, eso es cierto. Es una frase, ¿no? Es una frase que muchos utilizamos. Todo tiempo pasado fue mejor. Sí. No crean, ¿ah? No crean, ¿ah? No, 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 no es verdad. No es verdad. No es verdad. Y te lo dice alguien que sabe un poquito de historia. No todo tiempo pasado fue mejor. Créanme, ¿ah? No es verdad. Esa es una frase que nace de la fantasía o de la falacia creada, o falacia no, de esa fantasía, de esta ilusión creada cuando idealizamos el pasado. Pero no, todo tiempo pasado no fue mejorado. Eso te lo aseguro. No digo que es un no rotundo, digo, no todo tiempo pasado fue mejor. O sea, yo en la vida quisiera vivir en el pasado si es que me dicen en cuestiones de salud y de vida. En ningún pasado. Está loco para que me dé polio, paludismo, cólera, diftería o difteria, para que me dé todas esas enfermedades que ya no tenemos gracias a la vacuna. No, está loco, ahí nomás. Gracias. Déjame tranquilito en el tiempo que me tocó vivir. Final del siglo XX y parte del siglo XXI. Déjame tranquilito aquí. Tranquilito. No me mandes a ningún pasado, que ni a Roma, ni a Grecia, ni a ni uno me mandes, a ni uno. Acá déjame tranquilito. En cuestiones de salud, en cuestiones de alimentación, déjame tranquilito aquí, ¿no? Aquí no me dejan. Sigamos con este Word. Ay, le había atinado porque justo ni siquiera había leído. A ver, Oriente. ¿Qué es lo que nos han pedido en Oriente? Bueno, en el caso de Oriente, lo primero que vemos, en el caso de Oriente, el Imperio Bizantino. ¿Ya? El Imperio Bizantino. Eso es lo primero que vemos en Oriente, el Imperio Bizantino. Sobre el Imperio Bizantino, ¿qué nos han preguntado? Bueno, como ustedes saben, el Imperio Bizantino va a durar del siglo IV al siglo V, lo primero. Que el Imperio Bizantino es el antiguo Imperio Romano de Oriente, eso también lo recordamos, es el antiguo Imperio Romano de Oriente, ¿no? Que deja de ser conocido como Imperio Romano de Oriente cuando hay mucha mayor influencia de la cultura helenística o griega sobre los gobernantes, y entonces se pierde toda influencia romana. Entonces deja de ser Imperio Romano de Oriente para ser Imperio Bizantino. Sobre el Imperio Bizantino, lo que han preguntado ha sido sobre Justiniano. ¿Ya? Justiniano. Por él han preguntado. Él es del siglo VI. Él es del siglo VI. Sobre Justiniano, lo que debe recordar es que él trae la máxima expansión y el Corpus Juris, la recopilación de leyes. Y obviamente, pues, la Catedral de Santa Sofía. Catedral de Santa Sofía. Eso lo debes tener clarísimo, clarísimo sobre Justiniano. ¿Ya? Sobre Justiniano, que le lleva la máxima expansión, el Corpus Juris y la Catedral de Santa Sofía. Lo otro que han preguntado sobre el Imperio Bizantino ha sido acerca de los problemas con la Iglesia. Con la Iglesia Católica. ¿Ya? Y estos problemas con la Iglesia Católica lo vemos en la querella de las imágenes. Cualquiera de los nombres te la pueden presentar en el examen de admisión. Querella de las imágenes o iconoclasta, porque al final es para destruir las imágenes de los templos, ¿no?
y el cisma de Oriente. ¿Ya? La querida iconoclasta fue en el siglo VIII y el cisma de Oriente fue en el siglo XI. El cisma de Oriente, como tú recordarás, da origen a la Iglesia Ortodoxa griega. Iglesia Ortodoxa, recuerda. ¿Eh? Eso nos pueden preguntar. Por si acaso, los problemas con la iglesia no se dan en la época de Justiniano, no son en la época de Justiniano, acuérdate, no lo son, son siglos después. Y lo otro que han preguntado es acerca de su aporte. El aporte, mantener los aportes de Oriente y Greco-Latino. Esa es la otra. Por eso es que ellos los van a tildar como los bibliotecarios de la Edad Media. No solo porque tenían bibliotecas, sino porque ellos van a mantener vivos los aportes griegos, romanos, van a mantener vivos los aportes, perdón, los aportes egipcios, etc. Entonces, de eso han preguntado sobre el Imperio Bizantino. Lo otro es sobre el Islam. Lo más abajito, ¿ya? Para que no se vea tan apretado. Sobre el Islam. Uy, del Islam han preguntado mucho. El Islam, no te olvides que nace en el siglo VII. Nace en el siglo VII. Obviamente hasta hoy. De Islam han preguntado bastante. ¿Mm? Han preguntado bastante. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en el cual se quería saber mucho del Islam debido a las Torres Gemelas. Entonces las preguntas que han venido sobre Islam han sido muy variadas. Desde qué significa Islam, sumisión a Dios, hasta cuál fue la importancia o el objetivo de crear el Islam. Lo escribiste todo, no lo voy a hacer. Primero han venido qué significa Islam, sumisión a Dios. Han venido acerca de los pilares del Islam, que es fe, limosna, oración, peregrinación y ayuno, ¿no? Los 5 pilares, fe, limosna, oración, peregrinación y ayuno. Eso ha venido, ¿ya? No se olviden que el ayuno se hace en un mes específico, que es el mes del Ramadán. Y ese Ramadán, ese mes, tiene una importancia, porque en ese mes se recuerda la Égira. ¿Y qué es la Égira? La huida de Mahoma de la Meca a Medina. A su vez, la Égira marca el inicio del calendario musulmán. Repito, el ayuno es en el mes del Ramadán. El Ramadán es el nombre de un mes, así como julio, agosto, el Ramadán. En ese mes, en el Ramadán, en esa festividad en el Ramadán, ¿ya? Se recuerda, así como tú recuerdas Navidad o recuerdas Semana Santa, en ese mes se recuerda la Égira. La Égira es la huida de Mahoma, cuando Mahoma estaba vivo, obviamente, de la Meca a Medina, porque lo quisieron matar. Ese evento, llamado Égira, marca el inicio del calendario musulmán. Eso recuérdalo. Marca el inicio del calendario musulmán. Eso recuérdalo. ¿Ya? Eso recuérdalo. El yihad, la guerra santa. ¿Cuál es la importancia del Islam? ¿No? La importancia del Islam. Mahoma utilizó el Islam para darle unidad política a las tribus árabes. Olvides que Islam es la religión, árabe es la etnia. Árabe es la etnia. Islam la religión, árabe es la etnia. No te olvides. Hay que tener bien claro eso. A veces confundimos. A veces confundimos. Y hasta en las preguntas de examen de admisión se confunden. Cuando me dicen, ¿cuál es el arte árabe? Depende después de qué época. Porque decir árabe es como decir andino. Si me dicen, ¿cuál es el arte andino? ¿En qué época? ¿En la época inca o la época hispánica? ¿En qué época? Porque una cosa es el arte mochica y otra cosa es el arte de del virreinato, hecho por los propios andinos. ¿Qué época? ¿Cuál es el arte andino prehispánico? Ah, esa es una cosa. ¿Cuál es el arte andino hispánico? Ah, esa es otra cosa. ¿Cuál es el arte andino republicano? Ah, qué bueno. A veces la gente también se olvida que hay que ubicarnos así.
Entonces, eso es lo que nos han preguntado sobre la temprana Edad Media, que ya te das cuenta que viene bastante, ¿ah? Y sobre bárbaros también, ¿ah? ¿Cuáles son los aportes de los bárbaros y todo lo demás? Luego, sobre la Alta Edad Media. ¿Eso yo? No te preocupes, ya te he dicho que esto lo voy a colocar en el grupo. Edad Media, que va desde la caída de Roma de Occidente, perdón, de la caída del Imperio Carolingio. Algunos lo ponen hasta el siglo XI, otros lo ponen hasta el siglo XII. ¿Ya? Uno que lo ponen 13, pero ese ya no se acepta mucho, hasta la Alta Edad Media. Aquí, ¿sobre qué nos pregunta? Aquí, ¿qué es lo que pregunta? Ah, aquí lo que encontraremos es el apogeo del sistema feudal. El apogeo del sistema feudal. ¿Ya? Apogeo del sistema feudal. Eso lo encontraremos. ¿Está claro? Tengan cuidado cuando repasen. En los textos o en las páginas de internet vas a encontrar dos conceptos de feudalismo. Uno, modo de producción. Este es un concepto. Tercer modo de producción. Tercer modo de producción que se caracteriza por una sociedad agropecuaria. Una sociedad agropecuaria, donde la riqueza se va en la tierra y en el trabajo de los siervos. Es un siervo campesino en el feudalismo. El feudalismo. Este sistema ve en todos los aspectos, se ve involucrado en todos los aspectos de la vida de los europeos medievales en Occidente. Estoy resumiendo un concepto, ¿ya? Estoy resumiendo. Es esto, ¿no? Feudalismo, ¿no? Tiene su origen en la crisis del sistema esclavista, como de Occidente. Eso, es eso. El otro que puedes encontrar es este, ¿ya? Es este. La relación de dos seres humanos de dependencia. Uno juraba fidelidad y apoyo y a cambio recibió el otro tierra más. Uh-huh. Tiene su origen, el feudalismo, en la crisis, perdón, en la desintegración del imperio carolingio. Esos son los dos conceptos que puedes encontrar en páginas de internet y que puedes encontrar en libros. Esos son los conceptos.
¿Mm? Si te das cuenta, cada concepto tiene algo muy interesante. Cambia el origen, ¿no? El origen es distinto. Y otra cosa, también cambia a qué entiende por feudalismo, mientras que el de aquí entiende que feudalismo es todo lo que pasa en la vida humana, aquí no, aquí lo entiende solamente como relación feudo-vasallal. Ya. ¿Te parece bien el color amarillita, Esperanza? ¿Sí? Ya. Este es el concepto que te pide San Marcos. Este es el concepto que te pide San Marcos. ¿Te parece bien el colorcito rojo peligro? Listo. Este concepto no. Este no. Este no. Este sí. Este sí. Este sí. Así entiende el feudalismo. Así, 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 así. Así lo entiendes. Así debes entenderlo. ¿Está claro? Así debes entenderlo. Este es el origen. ¿Ya? Así lo debes entender, por favor. ¿Está bien? Así entiéndelo. Así, 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 así. Como este. Aquí. Amarillito, 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 amarillito. Este no. Este no. Este no. ¿Está claro? Este no lo entiendes así. Así no es. Así es, como el amarillito esperanza. Ahí está. Listo. Características básicas del feudalismo. Economía agropecuaria. Entonces, la rural, ¿ya? Escasa. Listo. Se acabó. En el aspecto político, lo que le llaman poliandría, ¿ya? En el aspecto político, ¿ya? No hubo poder centralizado. Eso recuerda. La frase el rey reina pero no gobierna. En el aspecto social, que ha venido preguntas sobre esto, no estoy tomándome el tiempo porque este tema, toda Edad Media, muchas preguntas han venido sobre toda Edad Media, ¿ya? No es como decirte, ya de Egipto vino esto, de Mesopotamia vino esto, de China no ha venido, de India tampoco, no, acá sí ha venido, ese es el problema, acá sí ha venido. En el aspecto social, es una sociedad estamental, que tu nacimiento te ubica, ¿sí? Y en el aspecto cultural, cultura, tenemos el monopolio de la Iglesia Católica. Monopolio de la Iglesia Católica. Es eso, ¿no? Otro que atención es las relaciones. Relaciones. Lo que para el otro concepto, las relaciones, el inicio de estas relaciones es la causa del feudalismo, para el concepto que manejamos nosotros, las relaciones forman parte del feudalismo, no es la causa, ¿no? La primera, la feudo-vasallal, o también la llaman así, o vasallática, va a ser vasallática. Esta relación feudo-vasallal es entre dos nobles. Noble, el cual se llama señor, entrega tierras con otro noble, cual llamaremos vasallo. ¿Ah? Es la relación que existe entre dos nobles. Señor y vasallo, no te olvides, el señor entrega tierras, el vasallo recibe las tierras y a cambio da defensa. El vasallo no trabaja la tierra, el que trabaja la tierra es el siervo. Esa relación fue vasallal. Y la otra relación es la relación de servidumbre. Es entre un noble, ¿ya? Vuelve a ser un señor, y un campesino. En este caso se le conoce como siervo, 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 siervo. Eso debo tenerlo bien claro, ¿ah? Eso te lo bien claro. ¿Eh? Eso te lo bien claro.
El vasallo es un noble, el siervo es un campesino, el vasallo da defensa, el vasallo da ejército, el siervo trabaja, el vasallo no trabaja la tierra, acuérdate, no trabaja la tierra, no trabaja la tierra. Ha venido preguntas sobre esto, ¿ya? Y de relaciones y de ceremonias. El homenaje es la ceremonia que es el vasallo al señor y la investidura el señor. Todas las ceremonias, para que no te confundas, todas las ceremonias son de nobles. Los siervos no hacen ceremonias. Eso recuérdalo. Todas las ceremonias son de nobles. Todas las ceremonias, que el homenaje, que la investidura, que el espaldarazo, todo tiene que ver con los nobles. El siervo no hace ceremonias. Acuérdate de eso. ¿Ya? Y ahora entramos a la Baja Edad Media. Voy a ver si tienen alguna pregunta, pero luego las claves, ¿no? Preguntas, consultas, hasta aquí. Por favor, estoy en la sala. Aprovechen para entrar a Baja Edad Media y de ahí a darte las claves. Aprovechen, aprovechen. Aprovechen. Ah, ¿están ahí? Bueno, voy a creer que sí. Voy a continuar y ya pasamos a las preguntas. ¿Ya? Si todo esto lo sabías, genial, pero si no lo sabías, no te desesperes porque no he hecho las preguntas. De nada iba a servir hacerte las preguntas si no sabías, no tenías estas cosas bien claras, ¿eh? Por si acaso. Ahora vamos con la Baja Edad Media. ¿Cómo puse? ABC. Ajá. Edad Media. Y acá también han venido más preguntas. Del siglo XI, o como ponen algunos, XII al siglo XV. Esa es la Baja Edad Media. Aquí, ¿qué vamos a tener? La crisis del sistema feudal. Crisis del sistema feudal. ¿Mm? Crisis del sistema feudal. ¿Qué nos han preguntado aquí? Bueno, nos han preguntado sobre cruzadas. Que va del siglo, en realidad, al final del siglo XI. ¿Eh? ¿Qué es saber sobre cruzadas? Bueno, el concepto, ¿no? ¿Qué son las cruzadas? Son campañas militares entre orientales y occidentales. Nos han preguntado las causas de las cruzadas, que es la recuperación, el tomar tierras. Nos han preguntado el pretexto de las cruzadas, que es recuperar Jerusalén. Nos han preguntado acerca de, bueno, preguntas muy antiguas, ¿ah? ¿Cuántas cruzadas fueron? Ocho. Por lo general siempre nos preguntan cruzadas específicas, ¿no? La primera que recupera Jerusalén, la tercera porque van a hablar de los tres reyes, la cuarta porque es la cruzada en la cual los propios cruzados toman Jerusalén, ¿no? Y por ahí la última, la sexta, ¿no? Que es la cruzada diplomática, que es cuando los cruzados no recuperan Jerusalén, pero llegan a un acuerdo con los musulmanes. Fuera de preguntarnos de cruzadas específicas, nos han preguntado sobre teoría. Han preguntado sobre una de las importancias de las cruzadas, y es esto del renacer el comercio Oriente-Occidente, ¿no? Nos han preguntado sobre la relación de los italianos en estas cruzadas, y tú sabes que los italianos son los que van a desarrollar dicho comercio Oriente-Occidente a través del mar Mediterráneo. Nos han preguntado acerca de la importancia del mar Mediterráneo, también han hecho esas preguntas. ¿Está bien? Han preguntado las características de las ciudades en el mar Mediterráneo en Oriente, o sea, en Grecia. Han preguntado también eso, ¿no? San Marcos, ¿no? Eh, Han preguntado acerca del siglo XIII, ¿ya?
Han preguntado acerca del siglo XIII, que es un periodo de gran desarrollo para Europa en el plano comercial, perdón, en el plano agrícola. Hay un gran desarrollo agropecuario acá. Gran desarrollo agropecuario. Gran desarrollo agropecuario, ¿no? Gracias al ingreso de la moneda, acá vamos a tener el uso de caballo en lugar de vaca. Eso he preguntado. Es una pregunta muy bonita que fundó la cabeza. Y han preguntado también acerca del siglo XIV, ¿no? Famosa crisis del siglo XIV. Y vamos, en esta crisis del siglo XIV, vamos a tener que entender de qué se trató la crisis. Han atacado por la parte de la geografía, acerca de la baja temperatura, han atacado acerca de la guerra de los 100 años, también nos han preguntado sobre la guerra de los 100 años, que es esta guerra entre Inglaterra y los franceses, que terminan ganando los franceses. Nos han preguntado también acerca de la peste negra, que viene a complementar toda esta crisis. Nos han preguntado también la relación de la crisis del siglo XIV con los descubrimientos geográficos del siglo XV. Entonces, en el caso de la Baja Edad Media, han preguntado mucho sobre teoría, ¿ya? Teoría que hemos llegado a hacer en clase, pero han preguntado bastante sobre teoría, ¿está bien? Entonces, aquí sí no es posible mucho ubicarlo en un hecho específico, como el caso de, sobre Bizancio preguntaba esto, no, acá es teoría, acá la teoría gira en torno a un solo hecho, como proceso histórico, la crisis del sistema feudal. Y al mismo tiempo que sea la crisis del sistema feudal, el desarrollo, el inicio y desarrollo lento pero progresivo del sistema capitalista. A partir de la Baja Edad Media hasta finales de la Edad Moderna, lo que vamos a estudiar como proceso es eso, la crisis paulatina e irreversible del sistema feudal y de todas sus características, y a la par el desarrollo del sistema capitalista y de todas sus características. Ese es el telón de fondo, ese es el proceso que vamos a ver y tener clarísimo al momento de estudiar Baja Edad Media y Edad Moderna. Todos los hechos que se estudian en esos siglos tienen que ver con ese proceso. La guerra de los 100 años, el humanismo, el renacimiento, la llegada de la peste negra, el renacimiento urbano y comercial, la reforma protestantes, el desarrollo, el descubrimiento geográfico, el desarrollo de España, el desarrollo de Francia, todo tiene que ver con este proceso. La crisis paulatina, irreversible del sistema feudal que llega a su fin con la Revolución Francesa y el desarrollo del sistema capitalista que está llegando a su apogeo recién en el siglo XIX y XX. ¿Está claro? Pero vamos a pasar a las preguntas, a la resolución de las mismas. Entonces voy a entrar a la sala nuevamente, no te preocupes que esto va a ir ¿cómo se llama? A tu Tú ya sabes, ya me trabé. Muy temprano todavía para mí. Mi cerebro no se conecta bien. A ver, preguntas para pasar a las claves, por favor. Preguntas. Aprovechen. Doy un minuto en sala. Aprovechen. Preguntas. Preguntas. Doy un minuto, por favor. Aprovechen.
Bueno, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Vamos a comenzar. ¡Ay! Mi espalda. A ver, con las claves. Tengan sus preguntas a la mano. Chicos, yo las tengo aquí. Vamos a comenzar. Ahí está. A ver, tras las invasiones bárbaras, podemos encontrar los siguientes. ¿Ya? Hay que tener claro algo. Cuando se habla de Edad Media, nos hablan de dos invasiones bárbaras. ¿Ah? Cuidado, ¿ah? Las invasiones, porque también viene preguntas así. Las invasiones bárbaras del siglo IV y V están relacionados con los bárbaros germánicos y con el Imperio Romano de Occidente, y las invasiones bárbaras del siglo IX, que también se le llama la segunda oleada de invasiones bárbaras, que están relacionadas con el Imperio Carolingio y los vikingos. Cuidado, ¿ah? Cuidado. Repito, cuando hablan de invasiones bárbaras, cuando hablan de invasiones bárbaras, en la Edad Media, obviamente, nos hablan de dos invasiones. La primera, que es del siglo IV al siglo V, que son las invasiones bárbaras de los pueblos germanos hacia Roma, principalmente Roma de Occidente, y que terminan con Roma de Occidente, ¿no? O ponen punto final a Roma de Occidente, y las invasiones bárbaras del siglo IX, que también las presentan como la segunda oleada de olas, oleada de invasiones bárbaras. En este caso se relacionan a los bárbaros nórdicos o pueblos del norte, los vikingos, y se relacionan a el Imperio Carolingio. Cuidado, ¿ah? Cuando no te hacen la especificación, te dicen invasiones bárbaras, así, a secas, son las del siglo IV y siglo V de Roma. ¿Mm? Tras las invasiones bárbaras podemos encontrar las siguientes consecuencias. A ver, predominio de la economía agrícola. Sí, claro, claro. Cristianización de Europa. También. Auge del comercio industrial. No, no se da este auge. No, para nada. Gran avance cultural. Sí hay un avance, ¿ah? Pero no es tan grande, porque se deja de lado mucho de las artes, ¿no? Como la Iglesia Católica lo monopoliza, acá no pasa porque sea la Iglesia, pasa porque el monopolio no te permite desarrollar. El monopolio en todos los aspectos, el monopolio en todos los aspectos no te permite desarrollarte, no te permite desarrollar. No importa si es iglesia, economía, cualquier tipo de monopolio no te permite el desarrollo. Entonces, no hay ese gran avance. No hay, ¿no? Entonces, la clave, 1 y 2. Aquí está. Esta es la clave. Esta es la clave, ¿no? Vamos a ponerle en color verdecita esperanza. Ahí está. Son causas de las migraciones germánicas entre el siglo IV y siglo VI después de Cristo. No, hasta el siglo V en realidad. Esta es la primera oleada, pues, ¿no? ¿Por qué los bárbaros migran hacia Roma? Explosión demográfica, sí. Recuerda que en el siglo IV ellos tienen un problema, que es el problema de baja de la productividad agropecuaria, una baja de la productividad agropecuaria, y por el contrario tenían muchas personas. Entonces eso les generaba a ellos un problema muy, muy grave. ¿Ya? Entonces sí. Segundo, la expansión romana en Europa Oriental. También podría ser, también podría ser el debilitamiento del Imperio Romano. Eso está mucho mejor. Así que la 2 no la descartamos, pero tampoco la agregamos como algo que siempre es, como que algo que sí, sí o sí. La crisis del siglo III, no.
porque la crisis es del siglo IV, no es del siglo III. No, esta sí lo descartamos. Esta sí la descartamos. La presión de los hunos, eso sí es cierto, a los hunos comienzan en el siglo IV, eso sí es cierto, los hunos llegan desde el siglo IV, desde antes de Atila, ¿ah? Desde antes que naciera Atila ya los hunos estaban ya que molestaba, ¿no? Nos piden tres, ya tenemos tres, veamos si esas tres las podemos encontrar, 1, 3 y 5, sí hay. ¿Por qué no es el expansionismo romano en Europa Oriental? Porque los bárbaros son de Europa Occidental, los germánicos son de Europa Occidental, no son orientales. Para que sea oriente tendría que haber sido los hunos. Entonces, esta la descartamos. La clave 1, 3 y 5. Esta de aquí es la clave. ¿Qué ha manifestado en su cultura el Imperio Bizantino? El exclusivismo proveniente de las sectas orientales. O sea, son exclusivos, solamente ven una cosa. El predominio de los aportes de la nación persa. La influencia determinante del cristianismo occidental. La combinación de elementos provenientes de diferentes culturas. Esta es la clave. ¿Qué culturas? La cultura griega, la cultura romana, la cultura persa. ¿No? Ahí ellos tienen una mezcla, por eso, como te decía, al Imperio Bizantino se le conoce como los bibliotecarios de la Edad Media. Además de ello, ¿qué tenemos el Imperio Bizantino? Tenemos que gracias a esta característica es que ellos pueden aportar e influir en el futuro desarrollo del humanismo, ya que se le permite a los humanistas tener un conocimiento más claro acerca de lo que habían escrito los griegos y los romanos. Siguiente. El legado bizantino, o sea, el aporte que nos han dejado, es fundamental en los territorios de Europa Occidental, porque permitió, o sea, ¿qué genera lo que Bizancio hizo en Europa Occidental? El instrumento comercial entre europeos y asiáticos, la estabilidad político-militar de las fronteras balcánicas, la supervivencia de los rituales políticos y religiosos, la cristianización y difusión de la cultura bizantina. ¿Cuál es la clave de la 4, chicos? A ver, ¿cuál creen ustedes que es la clave de la pregunta 4? ¿Cuál creen ustedes que es la clave de la pregunta 4? ¿Nada? La clave es, a ver, instrumento comercial entre europeos y asiáticos. No. ¿Por qué? Porque al final este comercio viene debido a las cruzadas. No es que los bizantinos hayan desarrollado este comercio o hayan impulsado. Estabilidad político-militar de las fronteras balcánicas. De los Balcanes, pero los Balcanes es Oriente, no es Occidente. Acá nos dice Balcanes, profe, ¿qué son los Balcanes? Grecia, pues. O sea, sí hubo estabilidad, pero es Oriente, no es Occidente. Y acá nos dicen cuál es el legado hacia Occidente. Supervivencia de rituales políticos y religiosos, sí, producto de su tendencia a conservar elementos grecolatinos, ¿no? Eso es cierto. Cristianización y difusión de la cultura bizantina. Pero si ya los occidentales eran cristianos, ¿cómo que nos va a legar el cristianismo si eran cristianos? Y está la Iglesia Católica. ¿Mm? La clave. Esta es la clave. Pregunta 5. Clodoveo es a la dinastía merovingia como Clodoveo crea la dinastía merovingia, eso es cierto. Clodoveo crea la dinastía merovingia, ¿ya? Entonces, por lo tanto, debemos buscar a alguien que cree una dinastía. En este caso,
El que crea la dinastía carolingia es Pipino el Breve. ¿Ya? Él crea la dinastía carolingia. No se lo, uy, lo te lo prendió con verde, hermano. Esa es la clave. Como Clodoveo o Clovis, el primer rey bárbaro en volverse católico, crea la dinastía merovingia. ¿Quién crea la dinastía carolingia? Pipino el Breve. En honor, no te olvides, a su papá, Carlos Marte. Pregunta número 6. Durante el Imperio Carolingio, las escuelas destinadas a instruir a la nobleza para asumir cargos públicos se denominó. Ya está fácil, chicos. A ver, ¿cuál es la clave? Por favor, participe. No sé si me está llegando tarde la... Creo que me está llegando tarde ¿cómo se llama? La... Su chat. O es que ustedes están leyendo. A ver, ¿cuál es la pregunta número 5? Es fácil, ¿no? Fácil. Por favor, escriba. ¿Mm? ¿Cuál es la clave de la pregunta número 5? Por favor, acerca de las escuelas. Recuerden, son tres escuelas. En dos se enseñan las 7 artes liberales, trivium y quadrivium, divididas, ¿no? En una no. En la parroquial no se enseñan las 7 artes liberales. Eso recuérdalo. ¿Ya? En la parroquial no se enseñan las 7 artes liberales. La clave. La escuela palatina. Las escuelas o la escuela palatina. Pregunta 7. La alianza entre la Iglesia Católica y el Reino Franco fue de vital importancia para los católicos, ya que permitió, a ver, qué le permite esta alianza a los católicos? A, expandir la fe católica por el mundo entero y así otorgar la salvación eterna a sus fieles. B, seguir manteniendo su poder político, ideológico y acrecentar sus propiedades económicas. C, luchar mejor contra las herejías. Una herejía, recuerda, es la desviación de las verdades propuestas por la Iglesia Católica. La Iglesia Católica le da una interpretación a las Sagradas Escrituras y la Iglesia Católica agrega verdades a través de los concilios. Entonces, ese cuerpo de verdades e interpretaciones se les conoce como dogmas muchas veces, o sea, verdades incuestionables. Cuando alguien daba una interpretación distinta a la establecida por la Iglesia Católica, a eso se le llamaba hereje. D. Desarrollar los principios del cristianismo, cohesionar a los fieles en el amor al prójimo. ¿Cuál es la respuesta? Te doy 30 segundos y yo doy la clave. Ya no voy a entrar a la, voy a entrar de la clave porque... La respuesta. Expandir la fe católica por el mundo entero. Uy, ¿dónde estoy? Acá está. Imposible. ¿Por qué? Porque el reino franco y los bárbaros no te pueden llevar al mundo entero, pues. Así que esta partecita de aquí, ya está muy ya complicada la cosa. Ya, mundo entero ya es mucho ya.
mucho ya. ¿Qué va a ser a los chinos, a los africanos? Ya ahí sí ya la cosa sonó. Seguir manteniendo su poder político ideológico, sí, y acrecentar sus progresos económicas, claro, porque los territorios que ellos conquistaban o que conquistaban los francos le permitían acceder a ellos a territorios de más fieles, eso sí es cierto. Luchar contra las herejías, también, también. Desarrollar los principios de cristianismo y cohesionar a los fieles en el amor al prójimo. No está mal, está bien, la D está bien, pero recuerda que la alianza Estado-Iglesia responde más a intereses políticos y económicos que a intereses religiosos, ¿no? La clave, si marcaste B, esa es la clave correcta. Esa es la clave. 8. El sistema feudal se sustenta en A. Conformación de señoríos. B. La gran propiedad territorial. C. La existencia de caballeros y pajes. D. La protección de la iglesia a los reyes. El sistema feudal en qué se sustenta. Eso depende del concepto, ¿no? Eso depende del concepto. ¿Entiendes? Porque si utilizáramos el concepto que estaba en rojito, el sistema feudal se sustenta en la relación existente entre dos seres humanos. Pero si utilizamos el concepto que nos pide San Marcos, ¿en qué se conforma? 30 segundos, te doy la clave. Si marcaste, si marcaste, ya, marcaste. Alguno dice, no, marcaste, ¿no? Marcaste, ¿no? Si marcaste la letra B, estás en lo cierto. Estás en lo cierto. En la gran propiedad territorial. En el feudo. Y el feudo es la suma de tierra más siervos. Porque de nada me sirve tener tierra nada más. ¿Ah? Cuando hablamos de un beneficio que los vasallos prestan a los señores feudales en la Alta Edad Media, nos referimos a, aquí viene la respuesta, ¿no? Un amplio territorio que los vasallos debían trabajar personalmente, una iglesia cuyos fieles debían pasar contribuciones, un bien económico con obligaciones militares y administrativas, un territorio con entrega de corvia. Corvia es el trabajo obligatorio, ¿no? El trabajo de la tierra obligatorio, o prestaciones. ¿Cuál es la clave de las 9? Cuando hablamos de un beneficio que los vasallos prestan a los señores feudales, en la Alta Edad Media nos referimos ¿a qué nos referimos? ¿A qué nos referimos? ¿Ah? ¿A qué nos referimos? Un amplio territorio que los vasallos debían trabajar personalmente, una iglesia cuyos fieles debían pasar contribución, un bien económico con obligaciones militares y administrativas, o un territorio con entrega de corvias, corvias es el trabajo obligatorio tipo la mitad, o prestaciones. 30 segundos. ¿Cuál es tu clave? La respuesta. ¿Ya? La respuesta. A ver. Si marcaste la A, estás mal. ¿Por qué? Porque la A es si fuera siervo. Los vasallos son nobles. Los nobles no trabajan la tierra. Los siervos trabajan la tierra. No. La respuesta, la letra C. Un bien económico. ¿Por qué, profe? Cuando hablamos de un beneficio que el vasallo presta al señor, nos referimos a
un bien económico, que es lo que ha recibido el que es en feudo, con la obligación por parte del vasallo de obligaciones militares, o sea, de prestarle ayuda, de defenderlo y de gobernar el bien económico, o sea, el feudo. ¿Me entiendes? Esa es la clave. Recuerda, no confundas vacío con siervo, ¿ah? Durante la época denominada Edad Media, principalmente de los siglos X y XIII, la Alta Edad Media, los señores feudales tuvieron un gran poder debido. ¿Cuál fue la causa de ese gran poder que los señores feudales, duques, marqueses, condes tuvieron? A. Los siervos están obligados a defenderlos. B. Se podían oponer al papa. C. Los vasallos le juraban lealtad. D. Tenían el control absoluto de sus feudos. ¿Por qué los señores feudales tuvieron tanto poder durante los siglos X y XIII? O, lo que es lo mismo, la Alta Edad Media. ¿Por qué tuvieron tanto poder? ¿Porque los siervos estaban obligados a defenderlos? ¿Porque podían oponerse al Papa? ¿Porque los vasallos le juraban lealtad? ¿O porque tenían control absoluto sobre sus feudos? ¿Cuál crees tú que es tu clave? Y yo te digo si estás en lo correcto o si estás equivocado, ¿no? Te equivocaste como cuando idealizaste tu pasado personal y volviste. La respuesta. Tenían control absoluto sobre sus feudos. El rey reina, pero no gobierna. Profe, ¿por qué no puede ser la A? Porque el siervo trabaja la tierra, el siervo no defiende, el siervo no defiende, el siervo no es un bellator, el siervo es un laborator. Palabra latina para laborar, laborador, la persona que trabaja. El noble, que puede ser señor o vasallo, noble, señor o vasallo, nunca siervo, él pelea. Pregunta 11. Sobre el nacimiento o el renacimiento urbano y comercial, señale lo correcto. Señale lo correcto sobre este renacimiento urbano y comercial. A ver, las ciudades señoriales compraban su libertad a sus señores a través de un documento llamado acto of fuero. Eso es cierto. Eso es cierto. Las ciudades, por parte de los burgos, o perdón, por parte de los burgomaestres o grandes comerciantes, adquirían sus libertades o su autonomía en base a estos documentos. Cierto. Las ciudades en Francia eran llamadas comunas y en Italia repúblicas y en Inglaterra cities. También es cierto. La Liga Hanseática, esa liga, pues, esa alianza económica de ciudades del norte de Europa, principalmente alemanas, ¿no? La Liga Hanseática es una alianza, o era una alianza de ciudades del norte de Europa cuya finalidad fue de enfrentarse a los señores feudales y obtener el monopolio comercial del mar Báltico y el mar Norte. Tanto como enfrentarse a los señores feudales, no, ¿ah? Tanto como enfrentarse a los señores feudales, no. Sino de obtener mejoras económicas. Pero tanto como enfrentarse, no. Lo dejamos ahí. La guilda veneciana, o sea, la alianza veneciana, ¿no? Lo que es liga, acá es guilda, obtuvo el monopolio comercial del Mediterráneo y de la ruta de la seda y las especias. Para Occidente, sí. El gran hacinamiento, o sea, la gente vivir todos amontonados, sin salud, que vivieron la gente en la ciudad medievales, provocaron la peste negra. No, la peste negra vino de Europa, vino, perdón, de Asia. Vino de Asia, no fue provocado por... Lo que sí provocó fue la expansión rápida, pero decir que la provocó, no. La peste negra vino producto del comercio. Ahora, que debido al hacinamiento, sí,
sí se desarrolló mucho más rápido, eso sí es cierto. Eso sí es cierto. La gente vivía pues una podedumbre impresionante. A ver, la clave. Ah, aquí es todas, todas. Hay que adecuarnos, es todas. ¿No? Porque las observaciones que he colocado yo, como el caso de enfrentarse a los señores, dije, no siempre, pero no quiere decir que sea falso, ¿no? No quiere decir que sea falso. Y aquí no es que causó, pero sí provocaron mayor desgracia, ¿no? Todas. Monarca inglés que firmó la Carta Magna. La Carta Magna, jóvenes, es la base de la Constitución inglesa. Esa es la Carta Magna, la base de la Constitución inglesa, ¿no? Y esta carta, en el siglo XII, le limita poderes a los reyes ingleses. Y el que la va a firmar es este hombre, Juan Sin Tierra. La firma obligado, lo obligaron a firmar la Carta Magna, Juan Sin Tierra. En la Baja Edad Media, tras la crisis agrícola y la decadencia de la poliarquía, profe, ¿qué es poliarquía? El rey reina pero no gobierna, o sea, hay autonomía en el poder político. Surge la reactivación del comercio que configura un nuevo tipo de economía basada en el comercio, o sea, el renacimiento urbano y comercial. En ese contexto aparecen los gremios mercantiles. Chicos, los gremios son la asociación o reunión de artesanos, entiéndase campesino, perdón, entiéndase carpinteros, sastres, son la agrupación o asociación de artesanos de un mismo rubro, gremio de carpinteros, gremio de zapateros, gremio de sastres, etcétera, donde se fija el precio mínimo que debe cada uno cobrar por sus productos y el precio máximo, donde se fijan ciertas obligaciones de los comerciantes, como contribuir al gremio para que luego, ante el problema de uno de ellos, un accidente, todo el gremio lo mantenga y lo sostenga, ¿no? Entonces, es el gremio. Un grupo de ciudades que buscaba monopolizar rutas comerciales, comerciantes que buscaban proteger ruta de la seda, artesanos que se quedaban un mismo oficio y burgueses que protegían a los humanistas. No, los burgueses que protegían a los humanistas se llamaban mecenas. La clave, artesanos que se dedicaban a un mismo oficio. ¿Mm? Durante la Baja Edad Media, la dinamización del comercio entre Oriente y Occidente en los dominios feudales provocó. ¿Qué provocó el desarrollo del comercio? Bueno, que el feudalismo se debilitara, pues, ¿no? Porque si antes el feudalismo se basaba en la riqueza que era la tierra y ahora es el comercio, eso te debilita, porque aparece una nueva fuente de riqueza. La antigua fuente de riqueza, que es la tierra, tú como señor feudal lo monopolizabas. Ahora aparece una nueva fuente, que es el oro y la plata, y eso no lo puedes monopolizar. Estableciendo renta solo con productos, en productos y trabajo y ya no en moneda, aumento de cargas feudales y la migración de siervos a las ciudades, también puede ser eso. Establecimiento de grandes talleres, debilitamiento del poder del rey a favor de la poliarquía, la clave. El aumento de cargas feudales, porque se vuelven ambiciosos los señores feudales, y esto hace que los siervos migren a las ciudades. ¿Y por qué, profe? Porque las ciudades son libres, pues. Porque las ciudades son libres. Por eso que los siervos ahora tienen una salida. Se escapan de las ciudades para escapar, se escapan hacia las ciudades para escapar de los señores feudales. Y por último, los estados europeos que lograron respaldar la expedición náutica, eso lo veremos la próxima semana, en la búsqueda de nuevas rutas comerciales a India y China fueron, esos son los descubrimientos geográficos del siglo XV, España y Portugal. Portugal quiere llegar a Oriente bordeando África y lo logra, y España quiere hacerlo dándole vuelta al mundo y se topa con América y eso ya es historia conocida, que lo veremos la próxima semana. Bueno chicos, hasta ahí, si no tienen ninguna pregunta, es el tema del día de hoy. Ya, no se preocupen que yo hoy día cuelgo eso que hemos hecho o que yo he hecho en la hoja Word. ¿Está bien? Cuídense bastante. Paje, Joel era un noble que estaba entregado por su padre a otro noble para que le enseñara las características y los principios básicos de la caballería. Entonces pasabas por una serie de niveles. Paje, escudero, guerrero. Una vez que la persona había llegado al nivel de guerrero, le daban el espaldarazo y era considerado caballero. Tú, por el hecho de nacer, tú nacías y nacías noble, pero no nacías caballero.
Caballero es una educación, es una formación. Y en esa formación pasas por niveles. Paje, escudero y caballero. Y guerrero. Una vez que eres guerrero, te dan tu espaldarazo y te vuelves caballero. Es así. Bueno, chicos, no sé si el chat me llega tarde, pero creo que sí. No sé. Nos estamos viendo entonces, chicos, la próxima semana. Cuídense bastante. Hasta la próxima. Chau.